Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para secundaria. El día de hoy nuestra sesión lleva por título Saberes previos, la notación científica y la notación exponencial. Nuestro propósito. Hoy utilizarán la notación científica que permite expresar números muy pequeños con potencias de 10 y los prefijos para los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Medidas. Además, la información numérica nos ayudará a una mayor comprensión de cómo la concentración de estos gases perjudica al aire. Analicemos la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 3. En el distrito de Sayán, Irrigación Santa Rosa, Santa Anita, se ha evidenciado en las últimas décadas con la producción de la caña de azúcar como principal factor contaminante del aire en el distrito, así como también otros factores tales como la emisión de gases de vehículos y la quema de basuras por algunas familias y fundos inocentes ante el ambiente. Daisy, una estudiante del cuarto de secundaria, ha notado que entre sus familiares, amigos y vecinos hay una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Por ello se pregunta por qué los habitantes de Santa Anita son continuamente afectados por este tipo de enfermedades. Ella quiere entender mejor el problema porque ha escuchado que tiene relación con la contaminación del aire, aunque no sabe muy bien a qué se refiere con esto. Asimismo, tiene la impresión, por lo que ha ocurrido con sus familiares y amigos, que los estados emocionales inciden en la evolución de las enfermedades y sus síntomas, pero no tiene información suficiente para corroborar y sustentar dicha impresión. Por eso, quiere indagar al respecto para proponer soluciones que contribuyan al bienestar de todos los miembros de su localidad, en un contexto de alta incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire. ¿De qué manera los estudiantes podemos promover el cuidado de nuestra salud integral, la de nuestra familia y de todos los miembros de nuestra comunidad? Observemos estas imágenes. Como pueden observar en el gráfico, tenemos acá un vehículo que está contaminando, autos, las vacas que aunque no lo crean también contaminan, los volcanes, fábricas, etc. En la otra imagen tenemos cómo se realiza la quema de un cultivo de caña de azúcar. Todos estos gases van al aire y se convierten en partículas, pequeñas partículas que contaminan y nosotros luego vamos a absorber. Esas partículas ingresan tanto por los conductos de las fosas nasales o por la boca y llegan hasta nuestros pulmones, generando daños y provocando enfermedades respiratorias como la tuberculosis, la neumonía, y ahora recuerda que estamos con el COVID, y también los microorganismos, y en este caso la bacteria que provoca estas enfermedades respiratorias y el virus que provoca el COVID ingresa también por nuestras fosas nasales. Luego de observar el video, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las expresiones numéricas que mejor nos ayudaron a comprender el problema en relación a la calidad del aire en el Perú? ¿Qué dificultades tuviste para comprender la clase de hoy? Justifica tu respuesta. Tengamos en cuenta, ¿qué es un número decimal? Es un número que consta de una parte entera y una decimal separadas por una coma. No como el 0,0001 micrómetro. Por aquí también tenemos otro ejemplo. ¿Cómo representamos un número racional? En este caso, el número 50 sobre 100. En esta tabla podemos ver que el 50 sobre 100 representa al porcentaje. Acuérdate que el porcentaje es una división en 100 partes. Luego, si nosotros simplificamos un 0 y un 0, este 50 sobre 100 se convierte en 5 décimos. Si le sacamos quinta, se convierte en un medio. Entonces, estas tres fracciones
son equivalentes y representan al 50%. Si yo divido esta expresión 1/2, en decimal se convertirá en 0,5. Ahora, ¿cómo sería la forma gráfica? Creo que podemos coger este 1/2 que es más fácil de representar, ¿correcto? Y nos quedaría algo así, ¿no? Acuérdate que el denominador indica en cuántas partes se divide la unidad y el numerador nos va a indicar las partes que voy a sombrear. En este caso, ahora, ¿qué es la notación científica? La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Todas las cantidades, cuando los escribimos en notación científica, se componen de dos partes. Un número que solo contiene unidades y decimales, que luego llamaremos mantisa, y una potencia de base 10. Veamos un ejemplo para hacernos una idea de cómo se escribe un número en notación científica. Por ejemplo, un micrómetro, que es esta expresión que vimos aquí arriba, es igual a 0,00001, se representa con notación científica como 10 a la menos 6. Ahora, el número 0,000123 puede escribirse en notación científica como 1,23 por 10 a la menos 6. Ahora vamos a ver más adelante cómo desarrollamos esta expresión. También podría ser 12,3 por 10 a la menos 7, o podría ser 123 por 10 a la menos 8. Y ustedes dirán por qué tiene tantas expresiones. Esto tiene que ver con el juego que hay en la posición de la coma decimal. Si observas, el número 1, 2, 3 sigue siendo el mismo, pero lo que varía son los exponentes. Veamos algunas aplicaciones. Nos piden convertir en notación científica las siguientes expresiones. Vamos a ver. 149.600 millones de metros, que es la distancia de la Tierra al Sol, y la velocidad de la luz, que es 300 millones de metros por segundo. Te había mencionado que en la notación científica existe una parte entera acompañada de decimal, o que puede ser solamente entera o solamente decimal, llamada mantisa, que es la que está delante de la potencia de 10. Este valor generalmente está ubicado entre un intervalo mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, para resolver esta expresión en notación científica, voy a colocarle una coma al final y luego voy a ubicarla hasta el número 1. Para hacer esto me ayudaré de la siguiente tabla. He colocado la coma al final y ahora voy a ubicarla aquí, justo en el espacio entre el 1 y el 4. Observa, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. 11 espacios para que la coma desde el final se mueva hasta esta ubicación detrás del 1, delante del 4. Ubicando la coma aquí, estaría convirtiendo esta expresión en notación científica. O sea, la respuesta sería, por lo tanto, la distancia de la Tierra al Sol en notación científica es de 1,496 milésimos por 10 a la 11 metros. Y ya tengo la respuesta. Para el siguiente caso, hago lo mismo, coloco la coma al final y en este caso la ubicaré detrás del 3. Hago el mismo procedimiento, me ayudan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese 8 va a ser el exponente. Entonces, la velocidad de la luz en notación científica es de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Con esto llego a una conclusión. Si la coma, o sea, esta coma que yo coloqué al final, se desplaza hacia la izquierda, el exponente será positivo. Como puedes ver, aquí es 11 y aquí es 8 positivo. Caso contrario, cuando se desplace hacia la derecha, o sea que me vaya en contra, el exponente será negativo. Esta regla nos va a servir más adelante. Sigamos. La población mundial se estima en alrededor de 6.800
millones de personas. ¿Qué respuesta expresa este número en notación científica? Veamos. Utilizando la técnica anterior, voy a colocar la coma al final y en este caso la mantisa estará entre el 6 y el 8, ya que 6,8 es menor que 10. Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, la población mundial estimada en notación científica es de 6,8 por 10 elevado a la 9 personas. Sencillo. Sigamos. Los elementos que componen el CO2, también llamado dióxido de carbono, son un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, que se encuentran unidos mediante un enlace covalente. Si el radio del átomo de carbono es de 0,000000077 en centímetros, expresa en notación científica el diámetro de dicho átomo. Aquí tenemos una imagen. No, tenemos exactamente el radio atómico, ¿no? Que es desde la órbita hasta el centro del átomo, ¿no? O desde el del electrón hacia el núcleo del átomo. Ahora, solución. Tenemos el radio del átomo de carbono, que es esta expresión. Pero nosotros sabemos de que en una circunferencia, el diámetro, en este caso mi diámetro, va a ser una expresión que va desde un extremo hacia el otro extremo de la circunferencia, desde un punto hacia otro punto, pasando por el centro en línea recta. Lo que quiere decir que eso es igual a 2 veces el radio. Entonces, si el diámetro es 2 veces el radio, multiplicaremos 2 por la expresión que nos habían dado. Realizando esta multiplicación vamos a obtener de que el diámetro es de 0,0000154. Esta expresión es la que vamos a convertir en notación científica. Recuerda que nos dieron el radio, pero nos piden el diámetro. Entonces ya lo convertimos ahora, ya calculamos el diámetro, ahora calculamos la notación científica. Escribimos este número, la coma aquí, y ahora ya no nos vamos a ir hacia la izquierda, sino nos vamos a ir hacia la derecha. ¿Me ayudas a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aquí va a caer la coma decimal y se va a formar el 1,54 como mantisa. Por lo tanto, el diámetro del átomo de carbono en notación científica es de 1,54 por 10 a la menos 8. Acuérdate que habíamos dicho que cuando se va hacia la derecha el exponente es negativo. Y estoy expresándolo en centímetros porque me lo dieron en centímetros. ¿Ya? También tenemos este cuadro de prefijos en el sistema internacional, que es lo que vamos a utilizar en nuestra próxima sesión y también lo vamos a utilizar en una de las preguntas del reto de hoy. Observa cómo las expresiones mili, micro, nano, pico, femto y ato están representadas prefijo, símbolo, el factor, que en este caso es una potencia de 10, negativo cuando es pequeño y positivo el exponente cuando son múltiplos mayores, ¿no? Entonces, exponente negativo más pequeño, exponente positivo más grande. Continuemos. Veamos el reto. Dice, a partir de la lectura calidad del aire, gráficos 1, 2 y 3 que encontrarás en los anexos, donde se presenta información sobre el reporte de la calidad del aire, contaminación del aire doméstico y tamaño de material particulado, también llamado PM, ahora lo veremos. Respondemos las siguientes interrogantes. Estos son los gráficos 1 y 2. Como primera pregunta me dicen qué tipo de números identificamos en los gráficos 1 y 2 y qué expresan dichos números con relación a la calidad del aire. Te ayudo con el gráfico 1. Por ejemplo, yo aquí observo números decimales y números enteros. ¿Y estos números decimales qué expresan? Expresan la media anual en microgramos por metro cúbico de material particulado o de micropartículas de 2,5 micrómetros, ¿no? En el caso de Perú, 23,3 es un número decimal.
¿Ya? Lo mismo vas a hacer por acá. ¿Qué tipo de números observas y qué significan esos números? A ver, tenemos aquí los tres gráficos. 1, 2 y 3. Recuerda que estos los vas a encontrar en los anexos también, ¿ya? ¿Qué representan las cantidades mínimas en los gráficos 1, 2 y 3? Te ayudo. En el gráfico 1, por ejemplo, si nosotros buscamos en el gráfico 1, la cantidad mínima estaría ubicada aquí, en el país de las Bahamas, que tiene 3,3, es un número decimal, que representa el promedio anual en microgramos por metro cúbico con micropartículas de 2,5 o PM 2,5. Ahora lo mismo vas a buscar aquí. En el gráfico 2, cuál es la cantidad menor y qué representa. Y en el gráfico 3, cuál es el menor número o la cantidad más pequeña que observes y qué representa o qué significa en el gráfico. Tenemos el gráfico 1 y 3. ¿Qué nos piden acá? Dice, ¿qué relaciones podemos establecer con los números representados en los gráficos 1 y 3? Elegimos una cantidad y explicamos las relaciones. Yo te voy a ayudar con el 1. Por ejemplo, en el gráfico 1 vamos a encontrar que el Perú tiene la mayor contaminación con 23,3 microgramos por metro cúbico, ¿no? Y el menor en Sudamérica, porque estamos hablando de Sudamérica, en este caso yo he escogido Sudamérica, porque aquí en el gráfico nos hablan de Sudamérica y el Caribe. Pero si cogemos solamente Sudamérica, el Perú sería el mayor. Y el menor en Sudamérica sería Ecuador, ¿ya? Porque las Islas Virginias y las Bahamas pertenecen al Caribe. Entonces, ¿Ecuador cuánto tiene? 8,6. Si yo selecciono estos dos valores y los resto, voy a determinar el rango que existe entre los países de Sudamérica, entre Perú y Ecuador, que me da 14,7. Entonces he hallado una relación entre dos números decimales. Lo mismo buscarás aquí y explicarás tu procedimiento. En este caso tenemos el cuadro 1. Del cuadro 1 nos piden que son 2,5 micrómetros. Ubicamos micrómetros y lo representamos. Lo vamos a representar en notación científica. Bueno, acá es sencillo, hay que multiplicar el 2,5 por el factor micro, que es 10 a la menos 6, ¿no? Y ahí estaría representado. Ahora lo mismo haces para representar esta expresión, que es un micrómetro, en notación científica. Es sencillo. Reporte de calidad del aire, gráfico 1 y gráfico 2, contaminación del aire doméstico. Aquí me piden, a partir de la información presentada en el gráfico 1 y 2, ¿cuál sería el problema identificado? Escribe el problema. De estos dos gráficos, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el problema que nos están expresando estas dos infografías o estos dos gráficos? Resuelve. Completa la tabla de representación de números racionales. Tenemos 20% y 75%, lo vas a expresar en fracción, en decimal y en gráfica. Vas a convertir también las expresiones a notación científica. Y por último, si el sistema solar se formó aproximadamente hace 5.000 millones de años, escribir este número de años en notación científica. Listo. Esas serían nuestras actividades del día de hoy. Recuerda completar esta tabla de autoevaluación de acuerdo a lo que has logrado. Lee cada uno de los criterios, que son los mismos que yo voy a evaluar cuando completes todas tus actividades. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Estaré esperando sus evidencias.